para mí un honor, porque es uno de los gigantes, y no solamente por su apariencia, sino por su conocimiento y cualidad en la investigación externa. Os presento el discurso de la casa, no tengo otra solución, a un carpintero, a un arquitecto y a un académico que lleva muchos años desvelándonos el milagro del origen de la carpintería del mar español. Ni todavía sé los orígenes, Bueno, y sé cuándo lo sabré. luego lo hablamos, pero nos tomamos un tinto y lo aclaramos. Esto es una cosa. Bueno, lo primero de todo, cuando me ofrecieron esta posibilidad, que naturalmente agradezco, pues el problema era con todas las autoridades que han estado trabajando con Antonio Almagro, mano a mano, que iba yo a decir de Antonio Almagro. Como este es un homenaje a su jubilación, pues yo lo iba a fastidiar un poco porque lo que quiero es que no se jubile. Y entonces, pues lo que se me ocurrió es plantear algo que sea una pregunta más de tantas como a lo largo de la historia le he hecho y que siempre me ha contestado ayudándome, porque cuando yo empecé en este mundo de la carpintería, ni era historiador, ni arqueólogo, ni tenía nada que ver con un mundo en el que yo me metía como auténtico intruso. O sea, yo entiendo que mis primeras aportaciones, pues por muchos historiadores, eran consideradas auténticos disparates. Y la verdad es que pues, más de uno habré cometido. Pero por lo menos, ya digo que por una serie de casualidades, yo conocí a Antonio Almagro pues a poco de empezar con este mundo. Le conocí en su departamento de fotogrametría, enseñándome todo lo que él tenía, y tampoco sé por qué, pues conectamos muy bien. Y desde entonces, pues cada vez que yo tenía alguna duda o algo, pues se me ocurría, si le pillaba a Antonio a mano, pues hacerle la pregunta. Él siempre me ayudaba, me contestaba, y de forma que esta intervención lo que va a ser es una pregunta a Antonio Almagro, que no sé si me la va a poder contestar, pero ya se la llevo haciendo, vamos a estar, no sé, la voy a completar un poco porque venimos hablando en la academia, hablamos mucho, y vamos a ver cómo, lo que me puede decir. Esta imagen la pongo porque es evidente que a los historiadores del arte este tipo de carpintería poco les podía interesar. Esto no es una obra de arte. A lo mejor a un historiador de la técnica le puede interesar, pero a un historiador del arte no. Ahora bien, cuando aparecen las maravillas de la Alhambra, la carpintería hay que meterla en la historia del arte. El problema es que se mete en la historia del arte, pero de repente, ¿quién la ha hecho? Y se empiezan a decir, pues de verdad, tonterías. Porque ¿cómo demonios puede venir esto de alguien que no sea un carpintero experimentado? O sea, nadie puede improvisar esto. Son obras demasiado complejas para que las pueda hacer un carpintero que viene de un sitio donde no se hace carpintería. Es decir, desde Marruecos hasta el Próximo Oriente y el Lejano Oriente no hay tejado. No existen los carpinteros de armar. Es algo, un oficio inexistente. Hay alguna excepción, pero da la casualidad que cuando existen esas excepciones, pues corresponden al modo romano de hacer cuchillos triangulados, que en España no llegan a cuajar. Tanto no llegan a cuajar que pues, nuestro tratadista, don López de Arenas, pues no menciona para nada un cuchillo triangular. No existe para él. Existen unas cosas muy raras. O sea, existen unos cartabones que sirven para dimensionar las cubiertas de madera. Esos cartabones sirven para hacer la lacería. Lo de hacer las cubiertas de madera es evidente que es muy fácil, porque aquí vemos cómo el cartabón no es más que una plantilla que se hace a una determinada, que se hace a una determinada escala,
y a ser posible que sea múltiplos de 3 para poderlo dividir en tercios. Y con esos cartabones el carpintero mide con absoluta precisión la longitud de todas las piezas y además también define los ángulos de corte de los extremos de esas piezas y las uniones entre ellas. Pero es que además también les sirve, esos cartabones también sirven para hacer la lacería. Y además esos cartabones son, una vez que se aprende el truco de cómo se hacen, son inolvidables. Si yo quiero hacer un cartabón de ruedas para hacer ruedas de 9 brazos, cojo una semicircunferencia, la divido en 9 partes y ese ángulo me da el cartabón de 9, que es este que tenemos aquí. Necesita otros 2 cartabones más. ¿Cómo se hace? Pues más fácil no puede ser. El ángulo pequeño se duplica, el ángulo grande se divide en 2. Una vez que le han contado a uno esa regla, no se le olvida jamás. Con esos cartabones se define pues, la posición de la espilla, que es como se remata esa rueda, pero también se establecen todos los cortes de las 5 piezas diferentes que componen una rueda. No hay más que 5 piezas. O sea, esto es otra cosa que también hace que todo esto de la carpintería, la forma tan complicada, en el fondo sea relativamente fácil. Cuando yo conté al principio de todo esto, toda esta historia de los cartabones al doctor Christian Ebert, pues le chocó mucho el tema de los cartabones hasta el punto de que me hizo que le preparara un artículo que fue lo primero que yo escribí, que precisamente sin haber hecho nada de todo esto, pues se publicó en Alemania, en el Madrid Retail. Y bueno, yo entonces no le di ninguna importancia a que Christian Ebert no supiera nada de cartabones. Ahora sí la doy. Es decir, no sabía nada porque en el mundo islámico no se sabía nada de los cartabones porque no se usaban. O sea, estos cartabones es algo que era un producto de los carpinteros hispanos, visigodos, tardorromanos, lo que fuera. Probablemente de origen romano no, porque habían hecho esas otras cerchas trianguladas que ellos usaban. Pero luego todavía yo fui más sorprendido que Christian Ebert cuando tras una conferencia en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, Rafael García Díez, antiguo compañero de la preparación de arquitectura, pues me lleva a su casa a enseñarme este libro, Modern Practical Carpentry, de Joseph Davis. Y me dice, oye, si todo lo que has contado de los cartabones está ahí, ¿cómo que está ahí? Pues míralo. Me enseñó el libro y efectivamente ahí está todo lo de Lope de Hermes. Luego ya, claro, cuando yo he andado por Alemania, pues no me ha chocado nada ver que se siguen haciendo armaduras de paimudillo, que están en todos los libros de carpintería, que es algo que no se ha dejado de usar, pero todavía más sorprendente ha sido que los libros de texto americanos sobre carpintería que se usan los carpinteros actuales hoy en día, pues explican todo lo que explicaba López de Arenas mejor. Hombre, en inglés, pero el castellano antiguo tampoco era mucho más claro. Por otro lado, todo el tema de la lacería, pues era algo que estaban los celtas muy implicados en ello. Los celtas, los vikingos, todo eso de hacer decoraciones geométricas con lazos que se van entrecruzando. Para eso no hace falta tener influencias orientales, pero es que estos mosaicos romanos, no, seguro que algún carpintero visigodo los ha pisado. Y ahí tenemos la estrella de 8 puntas con las cintas entrelazadas, o sea que ¿qué demonios necesitamos de influjo oriental para que surja esta carpintería en nuestro país? Perdón, que me pasa alguna. Bueno, esa estrella, un carpintero, pues dice, hombre, aquí también vamos a decir que puede haber un influjo islámico. ¿Cuál? Pues que este carpintero ahora trabaja para un cliente nuevo. Ese cliente que viene de vivir en una tienda de campaña tejida y que está acostumbrado a los rollback y que quiere algo decorado, pues le dice al carpintero, no me gusta esa carpintería tan sosa como la que hace.
hágame algo que a mí me anime un poquito, que sea más bonito, ¿no? Entonces, pues a lo mejor lo primero que hace es, pues, estas estrellas de 8 repetidas, una detrás de otra, o estas otras. Es la forma de entrelazar las cintas que sobresalen de las puntas de la estrella, en lo que las diferencia, pero siguen siendo simples estrellas de 8. ¿Qué problema tenían esas estrellas de 8? Hay en rojo marcado lo que serían los elementos estructurales de, por ejemplo, un almizarte. Claro, este modelo al carpintero no le molaba mucho porque resulta que tiene que duplicar la madera y además están muy próximas entre sí. Es decir, esto estaría muy caro. Pero alguien dijo, hombre, pero ¿y si giramos 45 grados ese diseño? Sigue siendo el mismo, pero ahora, pues, me ahorro madera y además la voy a separar al doble del ancho. Hoy, que tenemos medios de hacer análisis matemáticos de todo esto, sabemos que esa separación entre maderas es la más eficaz de todas, ¿eh? Y desde el principio se queda establecido así lo que se llamaba calle y cuerda. Pero a vueltas de unos temas que hemos comentado precisamente con Antonio, pues hay un diseño que sale mucho en Toledo y recordé el libro de Gerd Schneider que me enseñó en su día Christian Eber, un alemán, y como buen alemán pues se ha recogido todo lo que se había hecho en la Turquía selyúcida, pues está ahí. Solamente de lo relacionado con el 8, es decir, la estrella de 8 y todo lo que sea octógonos, etcétera, hay 8 páginas. Yo ya tengo aquí reunido las 8 páginas que aparecen en el libro. Esto es un formato DIN A3, y estas páginas que muestro aquí pues son solo lo que está dedicado al 8. El desarrollo, a la vista de todos estos dibujos de la geometría islámica, es: yo genero algo, lo que sea, un motivo, y ahora veo cómo ese motivo lo puedo extender, puedo llenar el plano con él. Consigo mismo, o sea, ese motivo con él y nada más, o ese motivo combinado con otro y o uno o varios, en fin, pero siempre de forma que ese motivo se expanda y pueda llenar el plano. El tema al que me refería es esta estrella con el azafate arpado, es decir, el azafate que tiene forma de arpón, que así es como se le llama en la carpintería castellana, y que no existe entre esos no sé cuántos cientos de miles de dibujos que tiene recogidos este alemán. Este motivo no existe. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no aparece un motivo tan usado en la carpintería hispana? Vamos a ver qué pasa. He cogido uno de los que del libro de Schneider pues se pueden parecer, es decir, la rueda de 8, la tenemos aquí. Ahí aparece con su 8 dedicado en negrita a lo que es la estrella y en números romanos a lo que es un octógono. Claro, estas estrellas puestas tal como están aquí dibujadas, pues no coinciden con la trama regular que quiere el carpintero. Es decir, esto aquí la trama es más larga que las estrellas y aquí en este sentido pasa lo mismo. Bueno, si lo que quiere es aprovechar ese motivo, pues lo vamos a cortar por el primer eje que lo separe del resto y las vamos a juntar de forma que las aspillas estén precisamente en los ejes de las calles correspondientes. Si a esto le damos la vuelta, pues tendremos pues ¿qué hemos hecho? Por simetría hemos repetido esto hasta que se encuentra con una calle. Este trazo que habíamos cortado, lo mismo hasta que se encuentra con una calle. Y ahora volviéndolo
180 grados, la parte de arriba es lo que resulta de la simple vuelta que le he dado y la parte de abajo está ya rellena. Este es un motivo que vamos a encontrar en la carpintería castellana, pero que nunca se le había ocurrido a un tracista islámico, porque no tenía problema que tiene el carpintero. Es decir, el azafate arpado claramente es un motivo que surge en nuestra carpintería y que probablemente surge en Toledo, porque es que Toledo está lleno. Bueno, este es la estrella que he utilizado en el ejemplo, que pertenece al almizcle. Habréis oído en la prensa que la Comunidad de Madrid acaba de descubrir una armadura en Madrid. Este dibujo de esa armadura yo ya lo tengo hecho hace 12 años, pero bueno, a los políticos les gusta apuntarse tanto. Y en fin, estos son ejemplos de estrellas de 8 arpadas toledanas, que son la mayoría de lo que hay en Toledo es así. O sea, en Toledo, por ejemplo, las ruedas y sus desculatadas aparecen mucho más tarde y son muy escasas. Pero claro, a un carpintero pues estaría conviviendo con el trabajo que hacen los yeseros. Los yeseros traen esto pues probablemente de la Turquía selyúcida. O sea, esta serie el yeso no tiene esa limitación de tenerse que sujetar a una trama regular como la que tiene que utilizar el carpintero. Con lo cual, pues da lugar a otro tipo de diseños. Pero claro, el carpintero tampoco tiene ningún problema en esta estrella de 8, que es la que él usa, pues estas cintas que va a volver a entrelazar de la forma que sea, pues una es dibujar un octógono regular y entonces ese va a servir para darle la vuelta a las cintas, creando las astillas y entrelazándolo de nuevo. Pero este diseño que puede tener estas aspillas a cualquier distancia del centro lo podemos encontrar en Oriente, pero no lo vamos a encontrar en España. En España siempre va a estar el tamaño de la rueda limitada por esta construcción. O sea, el cartabón de 8, su cateto de la cabeza, va a definir este punto en el eje de la calle, y el cartabón ataperfiles, que en este caso se llama blanquillo, pues va a definir la posición de la astilla. Y gracias a que esto se mantiene siempre, pues podemos hacer levantamientos de techos simplemente basándonos en las reglas de esta geometría. Y los carpinteros podían garantizar la precisión de sus trazados porque todo salía perfecto. Una ocasión hicimos un experimento, Antonio y yo. Él había hecho la fotogrametría del techo de Comares y yo había hecho un levantamiento basado en unas fotos. Pusimos el 3D juntos y coincidían, o sea, como no podía ser de otra manera. Porque evidentemente ese trazado de Comares tuvo que estar hecho por carpinteros de tradición castellana. Otra cosa es que se convirtieran porque había mucho muladí, mucho renegado, porque le convenía, y porque sobre todo la tradición carpintera de algún sitio tenía que venir, o sea, del mundo islámico no venía, eso está claro. Estas son las famosas ruedas y sus desculatadas, que son la de 8 y 16, 9 y 12, y 10 y 10, y 2 y 10, 2 de 10 hacen una de 20. Y ahí se acaba todo el repertorio castellano. No hay más en toda la carpintería del afro hispana. Si a mí me dan este dibujo, entonces digo, esto no es de un carpintero castellano. ¿En qué se diferencia? Aparentemente en nada, ¿o sí? Pues simplemente en que esta rueda de 8 tiene el azafate más largo que el que tendría una hecha por el carpintero castellano. Porque, claro, ¿qué quiere decir? Que si yo no tengo una regla fija para hacer esto, el maestro que está construyendo una armadura no tiene la garantía de que todo lo que están trabajando sus oficiales sean iguales. Bueno, la pregunta lógicamente es, ¿cuándo se empieza a incorporar toda esta lacería
en la carpintería. Había carpinteros antes de que llegaran los musulmanes a España. Ya he dicho que en el mundo islámico no los encontraba, pero los había en el mundo visigodo. Hombre, las etimologías nos lo confirman. Nos dice que hay el naviculari, que hace los barcos, el carpentaria, que es el que hace los carros, la carpenta, y el arquitector, es decir, el que construye los techos. Es decir, sí había carpinteros, pero es curioso que en las etimologías, al hablar, para referir todo lo relativo a la construcción, habla de carpinteros y de herreros. No habla de ningún otro oficio más, y no es que se le haya olvidado que hay más cosas que hacer, porque cuando habla de las herramientas, habla de todas las herramientas del albañil, etc. Eso nos vuelve otra vez a relacionar este carpintero visigodo de la época de San Isidoro con el carpintero noreuropeo, es decir, con el carpintero germánico, que también es el responsable de todo de la construcción. Estas fotos hechas por Antonio Almagro de la Cutubilla de Marrakech, pues tal vez sean de lo más antiguo que sabemos que existe de láser. ¿Por qué en Marruecos se conserva? Por su clima, probablemente, es un clima más seco. De hecho, el resto de los edificios tienen terrazas planas, pueden aguantar perfectamente la lluvia. Pero es que no es... O sea, es que, por ejemplo, en Toledo hay una cosa tan antigua como eso. La casa del Temple, y aquí la madera estaba incluso a la intemperie. O sea, que es que también confiamos demasiado poco en la madera. Nos creemos que la madera no dura y que, claro, que lo que hay, si lo que hay más antiguo es eso, pues serán los primeros que lo hacen. Pero es que, por ejemplo, la Catedral de Teruel es que tiene a sus espaldas nada menos que 758 años, que se dice pronto. Y esto de la capilla de Santiago de las Huelgas, según Torres Balbás, es de 1275. Yo no sé si sería ya esta, o sea, en esa capilla está la famosa escultura de Santiago, que es una antigua virgen que le han puesto un brazo con una espada para armar caballeros, y uno de los que se dice que se armó caballero ahí es nada menos que Fernando III el Santo. Yo no sé si estaría debajo de esta techumbre o no. O sea, estamos dentro del terreno de las incógnitas, porque habría que hacer la cronología para saberlo. ¿Qué es lo que nos diferencia de esta carpintería castellana de esa carpintería europea de la que ha surgido? Y que, como he dicho, a lo mejor ha sido por un capricho del cliente. O sea, que el cliente dice, yo quiero algo un poquito mejor, ¿no? Esto que me estás haciendo es muy soso, ¿no? Y entonces, la carpintería alemana trata que los dos pares de nudillo estén bien rígidos, bien sujetos, mientras que en la castellana, al revés. O sea, se hace una unión que permite pues, que eso esté suelto. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues la única es la posible prefabricación. O sea, se trabaja en el suelo, se levanta sobre un andamio y se va montando con mucha facilidad. Pero es que da la casualidad de que ese ensamble de par y nudillo que hemos visto en Teruel, que hemos visto en las Huelgas, está también en la Cutubilla. O sea que la pregunta es que se prefabricaron estas armaduras para llevarlas hechas desde aquí, en parte por lo menos. Prefabricar esa armadura supone hacer estas piezas y llevárselas hechas. Por supuesto, no solo estas cuatro, sino un montón más. Pero esto le facilitaría al carpintero la seguridad de que lo que iba a hacer allí iba a quedar perfectamente montado. Y aquí es donde viene la pregunta. Vamos a ver, ¿tú qué crees, Antonio? La prefabricación surgió ante la necesidad de hacer estas armaduras en Córdoba, porque eso sí sabemos que la hicieron carpinteros cordobeses o artesanos cordobeses. La prefabricación surge para hacer posible ese traslado hasta Marrakech, o ya se prefabricaba, y como se prefabricaba, pues se planteó
podemos llevar unas armaduras a Marrakech. Y con esto dejo la pregunta y acabo. Nada.